Bendiciones, bendiciones. Es un gusto podernos contactar a través de las redes, a través de YouTube, porque esto se va a subir a YouTube. Me siento muy a gusto de poder compartir la palabra, pero vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios que tome el control. Padre Santo, mira a tu siervo en este lugar, en esta mañana preciosa, que pueda hablar de tu palabra, que pueda hablar de lo que tú tienes, de tu corazón a mi corazón. No permitas que la palabra de hombre sea ponderada, sino que sea tu palabra hablando y de lo que tú has puesto en este corazón, Señor, que te pertenece. Yo te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hablarte de un tema, más que una prédica, es una serie, es un estudio, parte de un libro, que si tú lo quieres, te lo vamos a hacer llegar. Si tú quieres el material, te lo voy a hacer llegar y sin ningún costo, porque esto es algo fundamental. ¿Cómo desarrollar una iglesia que evangeliza? ¿Cómo desarrollar el trabajo y la encomienda que Dios nos ha dado? ¿Cómo hacerlo? Quiero platicarte que hace mucho tiempo, cuando yo estaba cumpliendo 65 años, ahorita ya voy para 69, tengo 68, hace prácticamente 4 años yo le dije al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga en este tiempo que me queda de vida hasta que tú me recojas? Y el Señor me dijo, quiero que enseñes a mi pueblo a evangelizar. Señor, yo no soy evangelista. No, quiero que les enseñes a evangelizar. Quiero que la gente tenga esa perspectiva, esa visión de la ordenanza de evangelizar. Y le dije, Señor, es que yo no soy evangelista. Bueno, ¿cuánta gente has llevado a los pies de Cristo? Pues quizá alrededor de 1 millón de personas, pero esto no me hace evangelista. Yo hablo y la gente acepta, llegan, los pastores los llevan, pero evangelizar es uno por uno y prácticamente a veces hasta me da pena, Señor. Si hay mucha gente, bueno, entre todo el bullicio, la música, quiero que enseñes y que hables de tu corazón. En este tiempo se ha minimizado el evangelismo, la gente ha dejado de evangelizar y esto lo hemos dividido en 4 temas, 4 subtemas. ¿Cómo desarrollar una iglesia que evangeliza? Pero se va a desarrollar en 4 temas. Y yo te quiero pedir un favor. Esto es muy importante para los tiempos finales. Más que muchas cosas que de escatología y que de hablar de que si somos mesiánicos, que si viene, que el arrebatamiento, tenemos que evangelizar, porque para que nosotros hagamos una sopa de arroz, primero tenemos que tener el arroz. Entonces esto es fundamental y quiero precisamente dividirlo en 4 partes. ¿Por qué la iglesia ha dejado de evangelizar? En el sentido, no que algunos no evangelicen. Vamos a ver si han dejado o no de evangelizar, que es el tema del día de hoy. ¿Por qué debo de evangelizar? Número 2. ¿Cómo debo de evangelizar? Número 3. Y el evangelio de los últimos tiempos, lo que estamos viviendo. Mira, en el ambiente, de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, hay un ambiente como de pesadilla. Como de que este año, muchos dijeron, este año va a ser el año de la prosperidad, y este año va a ser el año de la expansión, y este año va a ser el año, y sopas, que no fue así, que todo lo que se declaró, todo lo que hizo, la gran mayoría no fue así. Y ahora tratan de darle una explicación, porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Muchos dicen, ¿sabes qué? Vivimos una nueva normalidad. Ahora entramos, hasta el gobierno lo dice. Hay un run del nuevo orden mundial y mucha gente habla del nuevo orden mundial que ya viene. Y yo te quiero decir
que el Parlamento de España ya se declaró que esta nueva normalidad es la entrada al nuevo orden mundial. Esto fue declarado por las autoridades en Europa. ¿Dónde está el grupo fuerte de los Illuminatis en Europa precisamente? ¿Dónde está la fuerza de todo esto? En Francia y España, en Italia. Entonces se ha declarado esto, que ya entramos al nuevo orden mundial. Ahora, mucha gente dice, bueno, todo lo que empezó tiene que acabar, que ya llegue la Navidad del próximo año, ¿quién me despierta de esta pesadilla? Y hay algunos que dicen, yo profetizo y así dice el Señor, que todo lo que perdiste lo vas a recuperar, que el año que entra va a ser mejor, va a ser tu año. Eso decían, de que este año iba a ser el mejor año. Y mucha gente tiene una situación desesperada en cuanto a su economía, a sus deudas, todo. Tenían un ritmo de vida. ¿Qué dice Jesús? Jesús en Mateo 24 nos habla de las guerras y rumores de guerras. Nos habla del gran engaño. Pero hay una parte en el versículo 7 y 8, dice que habrá pandemias. Eso quiere decir que habrá peste en diferentes lugares. Cuando dice pestes, quiere decir en diferentes lugares. Recordemos que una pandemia es cuando abarca muchas ciudades. Esto es lo que dice Jesús. Habrá pandemias, habrá hambrunas, habrá terremotos. Pero dijo, este es el principio de dolores. Ahora, hay gente que está diciendo que ya hay un nuevo brote, un nuevo virus, que después de esta vacuna sigue otra, y hay muchas cosas. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Esto ha traído un desánimo en la gente, en la iglesia. Mucha gente se ha suicidado, realmente es esto. Se enferman y se suicidan, tienen miedo, les han salido enfermedades en el corazón, en angustia, depresión, muchas cosas. La gente tiene un vacío en el alma, en el corazón. Incluso muchos centros comerciales están vacíos. Hay muchas cosas que están cuidando. Nadie se quiere tocar, ¿no? Ya no puedes dar aquellos abrazos, aquellos apapachos. Ya no se puede. Se ha dejado el acercamiento. Se ha olvidado el acercamiento. Y la gente tiene miedo de respirar. La gente tiene miedo de salir al sol. La gente está encerrada con mucho miedo. Esto es lo que estamos viviendo en este tiempo. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido por nosotros. En Romanos 8:37 nos dice, antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Tenemos que entender que hay un gran trabajo, que hay muchas cosas que hacer. Y Jesús dijo en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A ver, ¿a quién le dijo esto? ¿Le dijo ir por todo el mundo a los evangelistas, a los pastores, a los profetas? ¿A quién le dijo? ¿Quién es el que tiene que predicar? Esto es lo que nosotros nos hemos visto afectados. ¿Por qué? Porque mira, hace 10 años, bueno, hay 2.400 millones, somos 7.500 millones de habitantes. Hace 10 años éramos 6.500, 6.700, ha aumentado alrededor de 1.000 millones de personas. Y hace 10 años éramos alrededor de 2.000 millones de cristianos entre católicos y evangélicos. 2.000. De los 6.000 y tantos que había 2.000. La religión más grande. Pero ya se empezó a separar los evangélicos y entonces se consideró que había 800 millones de cristianos.
y poquito más de 1,000 millones de católicos. Hoy se considera que hay 1,100 millones de cristianos y 1,200, 1,300 millones de católicos. Esto es lo que se considera, más o menos, lo que los números dan, lo que tú puedes accesar a esta información en internet. Algunos dicen que hay 650 millones de evangélicos, pero realmente en lo que pude cotejar hay alrededor de 1,100 millones, poco menos de esto, no poco más, pocos menos. Quiere decir que en 10 años ha crecido la población un 10% y quizá también ha crecido un 10, un 15% el evangelismo. Quiere decir que una persona durante 10 años evangelizó a uno. ¡A uno! La iglesia a uno y medio evangelizó. Más o menos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? La iglesia no está teniendo resultados. Además, una cosa, que hay un gran letargo en la iglesia. La iglesia está pensando en otras cosas. Y no me refiero a todas, pero en su gran mayoría está pensando en hacer una campaña, hacer un festival, el Día de las Madres, el Día del Pastor, se ha dedicado al activismo, pero no a la esencia del mandato divino: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto lo tenemos que entender. Ahora, aparte de esto, ¿cuánta gente se aleja de la iglesia? ¿Cuántos no son firmes? Como dicen, que son cristianos sancochados. ¿Cuántos se olvidan de Dios? ¿Cuánta gente se ha olvidado de Dios? ¿Cuánta gente apostata? Que, por cierto, el día de mañana vamos a hablar de la apostasía, un tema muy, muy interesante. ¿Por qué razón el cristiano no evangeliza? No evangeliza. ¿Por qué su inmensa mayoría a lo mejor le habla a uno cada 10 años? Y hay gente que nunca en su vida le ha hablado a una persona para confrontarlo con Cristo. Saben que es cristiano, pero no. Te voy a dar 7 puntos, si te puedo dar el material. Te puedo mandar material para que la gente aprenda, para que tú lo des a grupos, para que esta gente pueda ir y les puedas explicar en PowerPoint cómo hacer este sistema. Cada uno de ellos te lo puedo dar. ¿Cuánto te va a costar? Nada. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que este es una enseñanza para este tiempo. Mira. Punto número 1. Hay un gran aislamiento. Quiero hablarte del aislamiento. Muchos tienen miedo, se encierran en sí mismos, en sus conceptos. La gente no quiere hablar de lo que tiene. Tienen miedo de perder al novio, o tienen miedo de perder a la novia, o tienen miedo de perder a la familia, a los suegros, a los amigos. No se infiltran. No se meten, no hablan para no entrar en controversia. Hay un dicho que dice que no es bueno ni hablar ni de política ni de religión. Nosotros no hablamos de religión, pero tenemos que manifestar lo que Cristo ha hecho en nosotros. La gente también tiene un aislamiento y miedo de contaminarse con los demás. No se me vaya a pegar. Incluso hay iglesias que tienen activismo dentro de solo su círculo, y ahora en sus redes hay gente que tú sabes que están predicando, pero están predicando por Zoom, no están predicando abiertamente para que llegue a toda la gente. Es que así nada más a los de nuestra iglesia, nada más. No queremos que nadie diga, no queremos que nadie opine, solo los de la iglesia. Y ahí los estoy viendo que me están viendo, ¿verdad? Como chicotito. Esto se crea una hostilidad con el mundo. Jesús convivía con los pecadores y no quiere decir que convivía para hacerse como los pecadores, sino que Jesús aprovechaba para compartir de las buenas nuevas del reino.
Esto es algo muy importante. La palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo 15, cuando Jesús está hablando y está haciendo la oración final, casi en la última cena, dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El original dice: no te pido que los recojas del mundo, sino que estén en vigilia, vigilando que haya custodia. Te los entrego en custodia, te los entrego, te los deposito para que los guardes del maligno. Esta es la traducción más correcta, porque ya no son de este mundo, ellos no son de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Pero cuando dice del mundo, aquí no te pido que los quites del mundo, y cuando dice no son de este mundo, en el griego es diferente. Dice: porque no son del mundanal. No te pido que los quites del lugar donde están habitando, porque ellos no son del mundanal, porque no se han contaminado con la mundanalidad. Exactamente, esa es la palabra. Esto es muy importante. Deja de aislarte, deja de tener miedo. Jesús tiene control de todas las cosas. Tenemos obligación de hablar de su palabra. Punto número 2. He escuchado que mucha gente piensa que el evangelio es un don y que no es para todos. Sí, es un don, definitivamente, porque es un regalo de Dios, pero también es una ordenanza. Pregunta: en 10 años, ¿cuántas personas has llevado a los pies de Cristo? ¿Cuántos? Seamos sinceros. Pastor, esta enseñanza es para que la lleves a tu iglesia. Es para que la lleves, compártela con tus pastores, con el mayor número de gente que puedas. Dice la palabra de Dios en Efesios: a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Entonces se cree que o eres evangelista, o eres pastor, o eres maestro, pero estos son ministerios. Y una cosa es ministerio, el ministerio que tiene una persona, y otra cosa es la obligación. O sea, y yo soy apóstol. Si Dios me envía en una misión, me convierto en un apóstol, en un delegado de Dios. O sea, un apóstol no es el que tiene iglesias, no. La palabra apóstol quiere decir enviado. Ahora, yo soy profeta. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Dice Primera de Corintios capítulo 14, dice: procurad los mejores dones, pero sobre todo que profeticéis. No está diciendo, ¿sabes qué? A ti nada más te está, a ellos no, y a ti sí. Procura profetizar. ¿Pero qué es profetizar? Profetizar es hablar la palabra de Dios en 3 requisitos: para exhortación, para edificación y para consolación. Si el profeta no reúne, si cuando tú profetizas no reúnes estas 3 cosas, no está correcta la forma de profetizar. Mucha gente dice: hermanos, que fíjese que tuvo un sueño profético. ¿En qué versículo? ¿En qué capítulo? No, es que mire, yo veía una serpiente y que explotaba y que cayó un camión del cielo. Espérame, no. A lo mejor comiste muchos frijoles. Y la gente, ¿usted qué piensa, hermano, de este sueño? La gente está ávida de cosas que no vienen en la palabra de Dios. Entonces, hay ministerios proféticos, definitivamente. Una persona que desarrolla el ministerio, una persona que desarrolla el ministerio evangelístico o pastoral. Pero tú, papá, eres pastor de tus hijos. Y a veces, y mucha gente tiene el concepto de pastor como tal, es una guianza. Y cuando un esposo y su esposa se unen, están pastoreando una familia. Es que la mujer no puede ser pastora. No, espérame. Estamos hablando de otro concepto. Una cosa es que pastorees en la iglesia,
Y otra cosa es que pastorees tu familia. Todos somos y tenemos la obligación de ser pastores de nuestra familia. Eso es algo muy importante. Ahora, se piensa que esto es para unos cuantos y no para todos. La mayoría creen que solo la iglesia tiene su ministerio de evangelización y ellos son los que se dedican a ir a evangelizar a los parques, ir a evangelizar a las calles, pararse en un bote, decir, eso es lo que piensa la gente. Y es correcto, van a proclamar la palabra de Dios. A lo mejor a ti te da pena, pero no es así. Incluso hay iglesias que no tienen ministerio de evangelismo, que hacen 2 campañas al año y ya con eso ya cumplimos. A ver, hermana, a ti te toca hacer el agua fresca, tú vas a hacer las quesadillas, tú vas a hacer la sopa de arroz, tú los frijolitos, y se reparten, y viene gente, recibe cena, le dan, a ver tú los pañuelos, viene el evangelista, aquel que tira mucha gente, o aquel que empiezan a temblar así como si les pusieran toques. Esto es una campaña de evangelismo. Y no digo que Dios no se pueda mover a través de su Santo Espíritu. Y no digo que no haya gente que reciba a Cristo. Durante mucho tiempo he hecho encuestas en las diferentes iglesias que el Señor me ha permitido viajar. Y le pregunto, ¿cuántos de ustedes, y tú que me estás viendo, cuántos de ustedes recibieron a Cristo Jesús en una campaña? Y si te das cuenta es el 10%. Gastamos infinidad de dinero, gastamos infinidad de recursos para hacer una campaña. Ahora, me he encontrado también pastores que les prohíben evangelizar. No, es que no quiero que te me contamines. Prohíben evangelizar. Es que tú no sabes hacerlo. Solo tenemos que llamar al evangelista, a mi compadre, a mi amigo, el del seminario, y ellos son los que vienen. Entonces no hay ejemplos claros de evangelismo personal. Vamos a la calle y nos encontramos quizá a un loco, así le decimos, mira, ese es muy religioso, es un fanático, está con la bocina, el reino de los cielos se acercó, es el último tiempo, y está ahí hablando, o trae una lona adelante y otra atrás, o tiene ahí, está repartiendo, y está aventando a las piedras, está aventando la palabra. Jesús dijo que será predicado el evangelio. A lo mejor eso es el llamado que tiene. Y muchas veces hay en autobuses, se suben los muchachos, los jóvenes, y en bola como que ya no les da pena, hacen un drama de 3 minutos ahí en el autobús, en el metro, en la calle, y tú vas pasando con tu novia o con tu novio y vas al cine, ¿verdad? Y de repente oyes que alguien está diciendo, arrepiéntanse pecadores, y se te queda viendo y te dice, ¿tú eres de esos? ¿O tú eres de esas que andan así? ¿Cómo lo ves? Como que están locos, ¿no? Como que, no, yo no soy tan fanático, yo no soy... Esta gente, esa es su manera de trabajar. Pero quiero decirte que tenemos que hacerlo, y no necesariamente así. Y no necesariamente en campaña, tenemos que hacerlo uno por uno. Punto número 3. Mucha gente tiene apatía y vergüenza. Yo, hablar de Cristo, no, o sea, no, esto, pues, como que no es, ¿verdad? Como que es demasiada exageración, o sea, yo creo en Dios, ¿verdad? A mi manera. Yo oro con Dios, doy mi ofrenda, pero pues ya no me pidan más, yo aquí oro. Claro que es bueno orar, claro que es bueno dar ofrenda, es necesario aportar, se necesitan recursos en la iglesia, hoy más que nunca, ¿verdad? Pero cuando tú lees en la palabra de Dios, en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y muchos piensan
que es una exageración. Dice la palabra de Dios, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y hoy la gente tiene vergüenza, tiene apatía, prefiere no hablar, tienen a su Dios personal, a sus características para ellos nada más, pero no hablan de Dios. No les gusta, se sienten mal, se sienten incómodos. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra es poder de Dios. Tenemos que hablar de poder, tenemos que entender que se nos ha dado un poder. ¿Cuántas veces le hablas a la gente de Cristo? ¿A cuánta gente le hablas para que se conviertan? ¿A cuántos pecadores les hablas? Tenemos que orar, sí, insistir, sí, hablarles, buscar y buscar el momento. Punto número 4. No hay entrenamiento. La gran mayoría no tiene entrenamiento. Tienen grupos de evangelismo, tienen un manualito, pero no hay un entrenamiento real. Piensan que evangelizar es irse a la calle, tocar puerta por puerta, como los testigos. Piensan eso. Pero no hay ejemplos claros de evangelismo personal. Y realmente la iglesia, en los tiempos de inicio, la iglesia primitiva, creció con el evangelismo personal. Falta ser objetivos. Necesitas tener un objetivo. Mira, nosotros yo vengo de una familia que mi padre organizaba peregrinaciones a la Villa de Guadalupe y después de eso terminaban en borracheras. La familia de mi esposa pues eran también beatos, es más, yo tengo creo que hasta un primo que es sacerdote y que ha ido al Vaticano, ¿verdad? Y mucha gente es así, y ya lo creen y piensan que es esto, pero no hay un entrenamiento, no hay un evangelismo personal. Otra cosa muy importante, faltan recursos para el evangelismo, faltan. ¿Sabes qué? Tú puedes gastar cuando andabas en el mundo, vamos a hacer una fiesta, un reventón y órale. Y yo pongo el pomo, yo pongo la cerveza, pero cuando llegas a Cristo, te cuesta trabajo bendecir, te cuesta trabajo sembrar, te cuesta trabajo dar. Falta ser objetivo y también es muy importante hacer un programa sencillo. Resume un programa sencillo para que sea entendible para todos. Nosotros lo vamos a hacer. Ya lo tenemos. Ya tenemos muchas cosas. Todo lo que te estoy diciendo ya está por escrito. Tiene sus proyecciones para que tú vayas y lo hagas en tu grupo, con tu iglesia. Si quieres por WhatsApp o si quieres hacer como dicen, una reunión entre ustedes. Otra cosa muy importante y punto número 5. Muchos creen que Dios no es tan malo, que la gente no se va a ir al infierno, que el infierno no existe. Hay gente que dice, no creo que Diosito sea tan malo, ¿verdad? Y para irse, y dice, ¿sabes qué? Es que mi familia, mi papá es muy bueno, mi abuelita era buena, pero nunca le hablaste del Señor. No le hiciste. En su lecho de muerte no le dijiste, mira abuelita, déjame orar por ti. No, es que ya vino el padre de la iglesia del Cristo Redentor o ve tú a saber, ¿verdad? Del Cristo de las ampollas. Hay un Cristo de las ampollas. Y dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tienes que hacer conciencia de esto. Punto número 6. Muchos se desesperan. Queremos que suceda rápido. Queremos que la gente
queremos que en 3 días ya se conviertan y sean liberados y rápido, órale, recibe, ya. Y ¿sabes qué? Hoy tuve 50 almas para Cristo, ayer tuve 200, hoy hice una campaña, un masivo, fueron 1500, y como que nos engolosinamos de esto. Y queremos que suceda ya, llegamos y le hablamos, órale, y es bueno hacerlo, pero hay que preparar el terreno para llevar a las almas a Cristo. Muchas veces nosotros sembramos y otros cosechan, o muchas veces nosotros cosechamos los que otros sembraron. Pregunta, ¿cuántas veces te hablaron a ti de Cristo? ¿Cuánto batallaron contigo? A lo mejor te hablaron en medio de una borrachera, te peleaste con tu esposo, te peleaste con tu esposa y te iban a dejar, te iban a meter al bote, tenías una enfermedad y dijiste, ahora sí quiero creer, y a los 8 días estabas igual otra vez. ¿Cuánto se batalló contigo? Fíjate, Jesús tuvo 3 años a sus discípulos y muchas veces apostataron, muchas veces negaron, traicionaron a Jesús, se olvidaron, se separaron. Mucha gente ha apostatado, ha renegado. No, se me hace que fue una exageración. Yo sé que muchos van a retiros y van a encuentros, y algunos se convierten de manera genuina, pero yo le he preguntado a pastores, oye, ¿cuántos fueron a cuánta gente has llevado a tus encuentros? Una iglesia de 500 personas. No, hombre, hermano, si toda la gente que yo hubiera llevado a los encuentros estuviera hoy, no cabrían, tendría que hacer 5 cultos. Hermano, ya perdí la cuenta. Quiere decir que no fueron bien discipulados, que no fueron bien evangelizados. No, sí, hermano, pero es que, no, es que sabes, es preferible uno. Yo les decía hace días en el Facebook, en el WhatsApp incluso, les decía que nosotros ahorita somos la 7ª parte, un poco más como el 12%, sí, como la 7ª parte de toda la gente del mundo somos cristianos evangélicos. Pero si tú predicaras a uno en este año y eso se multiplicara, ¿sabes qué? El año que entra seríamos el 60% de evangélicos. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia no está evangelizando. No está evangelizando. Mucha gente llega porque está desesperada. Pero un pastor me decía, yo abro la puerta de enfrente, entra la gente, pero no he podido cerrar la puerta de atrás. Así como vienen, así se van. ¿Cuánto tiempo ha pasado en esto? Recordemos que Jesús, punto número 7, es el cambio. Él es el cambio. Y yo quiero platicarte con el tiempo que me queda. Quiero comentarte esto. Es la última parábola de Jesús. La penúltima es la de las 10 vírgenes. 5 que eran sensatas y 5 insensatas. 5 tenían aceite, el aceite representa la unción. Y 5 no tenían aceite, que representa las que no tenían unción. Esto pasa. Entonces Jesús habla acerca de esto. Después, cuando termina esta parábola, y habla de que un señor que tenía mucho dinero se fue a hacer unos negocios y a uno le dio 5 talentos. Y estamos hablando de talentos en oro, que son alrededor, un talento de oro representaría quizá unos 7 millones, 8 millones de pesos. Estaríamos hablando de $400,000, un talento de oro. A uno le dio 5
a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Cuando llega, después de un largo tiempo, a pedir cuentas, el que tenía 5 talentos, le dijo: ¿sabes qué, Señor? Aquí están los 5 talentos que me diste y tengo otros 5 talentos más. Lee la parábola, está en Mateo 25. Aquí están, 5 me diste y 5 más. Dice que los presentó. El que le dio 2 talentos, la palabra de Dios dice que él se presenta y dijo. Hay una diferencia entre presentar y decir. Ahorita te lo explico. El que le dio 5, él se presentó. Señor, 5 talentos me diste, 5 talentos más logré. Al que le dio 2 talentos dijo: Señor, ya vieron todos ustedes, me diste 2 talentos y tengo otros 2. Ya vieron todos ustedes. Y el que le dio 1 talento tuvo miedo y lo enterró. Y el Señor le quitó ese talento y se lo dio al que tenía 5 talentos. Yo siempre dije, bueno, ¿por qué no lo repartió ese talento 2/3 partes al que tenía 5 y 1/3 parte al que tenía 2? No, se lo dio todo al que tenía 5 para que tuviera 11. Y el de 2 se quedó con 4. Y el de 1 dice: ahora te vas al lloro y crujir de dientes. Se fue al fuego eterno. Y a los 2 les dice: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y no era poco, pero es muy importante la fidelidad. Entonces, ¿por qué a uno le dio más? ¿Sabes por qué? Porque dice que presentó. Y presentó es con humildad. Y el otro dijo con altivez. Pero aquí lo más importante es que hasta el más sencillo le dio 1 talento. Dios te ha dado talentos. Tú tienes dones y tienes talentos. No necesitas ser el mejor evangelista del mundo. Recuerda que Jesús es el que va a cambiar. No, tú no eres el que va a cambiar. Y el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. Tú no lo vas a hacer. No vas a llegar y decirle: ya ves, te fue porque tu padre es el diablo, porque tú eres esto, porque tú eres así, porque necesitan, después de esto, que aprendan y conozcan a Jesús, que permanezcan en Jesús. Muchas veces los llevamos a la iglesia como queriendo que viene la campaña del evangelista, el que tiene un testimonio, el que era drogadicto, el que anda todo tatuado, el que hizo esto, que es bueno, no estoy diciendo que sea malo. Pero ¿por qué esperar a una campaña? ¿Por qué no cuidar tú a uno y háblale? Sé un digno embajador de Cristo Jesús. Y te hablo el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús. A ti, líder, salmista, exaltadora, panderista, el que toca el shofar, pastor, apóstol, profeta, maestro, el que hace la limpieza, cualquiera de los que están en la iglesia. Todos debemos de evangelizar. No se trata, ¿sabes qué? No es si tú llevas 1 millón de almas a Cristo, no es más. Dios conoce las intenciones del corazón. Tú y yo hemos sido llamados para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Por todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Sabes cuánto tiempo oré oramos mi esposa y yo por mi suegra? 35 años. 35 años. Por mi suegro como 20 años. Pero por mi suegra 35 años.
Y este es es un testimonio tremendo, tanto el de mi suegro como el de mi suegra, y me gustaría que mi esposa lo platicara en su tiempo, porque esto es importante hablando de evangelismo. ¿Sabes qué? La palabra nunca regresa vacía. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas almas has llevado a los pies de Cristo? ¿Cuántas has llevado? Realmente, en tu trabajo, en tus grupos, en tu Facebook. Piensas que pones, que es bueno poner, Cristo les ame y yo también. Es bueno ponerlo. Pero ¿cuánto hay de lo que subes al evangelio? Digo, de lo que subes al Facebook, hablando de evangelio. Estaba estudiando que en el internet que se suben 1,000 millones de videos diarios. Quiere decir que en una semana cubriríamos los cristianos a todo el mundo. 1,000 millones de videos diarios. Pero de esos, ¿cuántos hablan de Cristo? Eso que haces así, ¿verdad? Así, que hacen así, todo ese tipo de cosas. Mira mis uñas, mira mis zapatos, ya viste cómo estoy adelgazando, cómo me ven, felicidades, mira mi perrito, mi gatito, ya ves. Todo esto, ¿qué tanto estás evangelizando con esto? Aprovecha realmente los talentos que Dios te ha dado. A lo mejor tienes 1,000 seguidores, a lo mejor tienes 50 seguidores, a lo mejor tienes 10 seguidores. A esos 10 seguidores, háblales de Cristo. No dejes de hablar y de predicar. No dejes de hacerlo, porque tal vez un día ya será tarde. Un día Dios me dijo, ve y háblale a esta mujer. Tenía cáncer. Entonces iba a ir y llegó el momento en que la metieron al hospital. Si lo va a ver este video, una persona saben a quién me refiero. Y terminamos una campaña donde 5,000 niños aceptaron a Cristo. Yo había visto 3 días antes a esta señora, la abracé y la bendije. Quise orar por ella, pero ahí eran medio masones, medio, no sé, ¿verdad? Diferentes. Y yo quería tener un momento especial para orar por ella. Entonces, la vi el lunes y el domingo iba a ir a verla, a hablar con ella, a orar por ella. Pero, oh sorpresa, dije, bueno, mejor voy mañana. Y al día siguiente que quise ir a verla, falleció el domingo en la noche. Lloré amargamente. Lloré en su funeral amargamente y les pedí perdón a todos, a su esposo, a su familia. Hemos dejado de hablar de Cristo porque nos da vergüenza, porque pensamos que no es el tiempo. Hazlo a tiempo y fuera de tiempo. No sabes si mañana ya no lo vas a ver. Es necesario hacerlo. No importa, no necesitas ir y decirle, pastor, ¿me da permiso de cumplir la palabra? No necesitas hacerlo. Quizá el pastor te diga, ¿vas a hacer una campaña? Bueno, entonces en una campaña lleva un protocolo, pero hablar de la palabra de Dios, a quien sea, a donde sea, en el momento que sea, escrito está, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Quiero dejar hasta ahí el tema. Y la semana que entra es ¿por qué debo de evangelizar? ¿Por qué? Hoy recuerda, es ¿por qué la iglesia ha dejado de evangelizar? Estos 7 puntos, ¿verdad? Primero que tienen aislamiento dentro del miedo, ¿verdad? El evangelismo piensan que es un don, hay apatía y vergüenza. No hay un entrenamiento, muchos no creen
que realmente se vayan a ir al infierno, otros que se desesperan y otros que no entienden que esto es un don de Dios. Yo te quiero decir que sigue estos 4 temas. Espero que lo hagamos en 4 sábados, pero si no, no importa. Esto lo vamos a subir a YouTube y lo vamos a repartir. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú mandes esta información al mayor número de gente. No estamos hablando de una prédica complicada, es muy sencilla, son pasos muy sencillos. Hazlo. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Si tienes alguna duda, comunícate por inbox, y si no, pregunta a nuestro teléfono para hacerte llegar material. Vamos a orar y declarar que esta palabra queda sellada y guardada en el nombre de Cristo Jesús. Y recuerda, el día de mañana vamos a hablar acerca de la apostasía. Padre Santo, bendecimos tu nombre, bendecimos esta palabra, mándalo hasta los confines de la tierra, Señor. Porque tú dices que tenemos que evangelizar a todas las naciones. Que lo que haya sido de hombre tú lo quites, y lo que sea de parte tuya permanezca para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora, en el nombre de Cristo Jesús, yo te digo que tú tienes talento dado por Dios para que tú evangelices y hables palabra de verdad y palabra de poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y te